Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tratando de arreglar esto. Voy a intentar leer y explicar todas las clases, todo lo que les vine dando hasta ahora. A ver si así nos entendemos un poquito mejor. Como verán, no estoy muy bien. Tengo estos 7 abscesos que me salieron justo acá en la base del cuello, en el hombro izquierdo. Y bueno, complicada. Pero gracias a esta virtualidad puedo seguir dando las clases. Si no hubiese sido así, no estaría. Bueno, vamos a empezar por el principio, por lo que le empecé a dictar desde el principio. Dice, es una disciplina de tipo social que se centra en el estudio de la política, de los sistemas políticos, tales como la monarquía, la oligarquía y la democracia, y de sus conductas políticas. Se encuentra en constante relación con otras ciencias como la economía, la historia y la sociología. Básicamente observa diversos hechos de la realidad política para luego emitir principios generales de actividad en este sentido. Se remonta a la antigüedad, aunque se da comienzo en el siglo XV, en pleno Renacimiento, con el trabajo del filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo. Su tratado sobre política, El Príncipe, es ampliamente difundido desde el siglo XV a la actualidad. Hoy, la actividad de esta ciencia está más que focalizada al análisis del ejercicio del poder, la administración y gestión de los gobiernos, que al régimen de los partidos políticos y el proceso eleccionario. Bueno, ¿qué hablamos? Hablamos que las ciencias políticas, la ciencia es el estudio específico de algo. Y dije que por lo general, cuando decimos ciencias políticas, pensamos únicamente en políticas partidarias. Y no es así. Las ciencias políticas atraviesan todas las políticas, porque está la política de salud, la política educativa, infinidad de políticas. Y está la política partidaria, que es la otra etapa que vamos a ingresar después y que son ustedes los que van a tener que ir desarrollando. Yo les pedí que buscaran qué era la monarquía, qué era la oligarquía y qué era la democracia. Y en la democracia sí existía monarquía y oligarquía. La mayoría de ustedes me contestó que no, me contestaron bien lo que decía Google sobre monarquía, sobre oligarquía y sobre democracia. A ver, los principios legitimadores de la democracia, ¿cuáles son? La división de poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y la del Estado monárquico, nada. Y la del Estado oligárquico, tampoco, no había principios. ¿Que se concentraba en qué? Que el gobierno tenía todo el poder político y era el que decidía. El gobernante es quien se creía Dios y se tenía que hacer todo lo que él quisiera. No había poder de decisión, no teníamos derechos, no había trabajo, éramos súbditos en el Estado oligárquico y en el Estado monárquico. Se debía obediencia absoluta. Hoy en democracia, desde siempre, y sobre todo los que tenemos hijos, y si no tenemos hijos, fuimos hijos,
Sabemos que existe en nuestras casas la monarquía y la oligarquía. ¿Por qué? Porque somos súbitos cuando somos chiquitos. Hacemos lo que nos dicen papá y mamá. Vivimos de papá y mamá. O de mamá o de papá solo, como sea. Pero sí no tenemos derechos. Entonces, sí, dentro de la democracia existe lo que siglos, historia desde el 1400, la gente está defendiendo, que son derechos. ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Qué fue? La Revolución Francesa fue eso, fueron pedir, buscar, obtener derechos que no se tenía. Antes se trabajaba de lunes a lunes, de 12, 20 horas, y lo que nos pagaban no alcanzaba. Y si vamos a lo político, fue Perón, el que ahora tan cerquita del 17 de octubre estábamos, quien obligó a la oligarquía, a los poderosos, a que se nos diera vacaciones. Fue en la época de Perón quien se nos dieron vacaciones pagas, se estipuló 8 horas de trabajo por día, se estipuló de lunes a viernes el trabajo. Entonces esos son derechos que se fueron consiguiendo y que molestaron mucho a la oligarquía y la siguen molestando. Pero bueno, esos son los partidos políticos. Los que fueron haciendo, fueron peleando y defendiendo los derechos de la gente. Esas son las luchas y por eso decimos que nosotros relacionamos la ciencia política con todo, con la historia, que a veces decimos, uy, pero ya pasó, ¿para qué? Y para no poder cometer los mismos errores, no querer volver a lo que tanto se perdió. Pero no solamente acá, en el resto del mundo también. Nosotros festejamos el 8 de marzo como el Día de la Mujer y fueron las mujeres las que murieron quemadas ese día en una fábrica porque a igual trabajo querían cobrar lo mismo que los hombres. Y hoy sigue habiendo esa diferencia. ¿Y qué hizo el patrón? Incendió la fábrica con ellas adentro porque se osaron hacer una huelga. Y bueno, así lo hicieron. Hace, no sé, 70 años la mujer no podía votar, no tenía derecho, siempre tenía que caminar un paso detrás del hombre. Y ahora está eso igual. Y sigue luchando por conseguir esos derechos, porque sabemos que hoy en día la mujer con igual puesto de trabajo cobra menos que el hombre. Y se siguen peleando. Pero bueno, ahí está. Bueno, sigo. Luego le dicté positivismo. Dice, tendencia por aquellas cosas que hacen nuestras actividades más prácticas, cómodas y útiles. Esta es una actitud que presentamos todos los seres humanos. No fue casualidad que el positivismo haya surgido en Francia en el siglo XIX, pues fue una de las tantas consecuencias que generó la Revolución Francesa. Auguste Comte es considerado el padre del positivismo. Convengamos que a todos nos gusta vivir mejor, todos queremos hacer nuestras actividades más prácticas. Yo no tengo lavaplatos, pero tengo lavarropas, cosa que en la otra época no había y obviamente lo necesito y me ahorro un montón de tiempo. Y tengo microondas, que por favor que no me falte, y tengo pava eléctrica y tengo montones de cosas que antes no tenía y quiero hacer mi vida más fácil, porque sí, trabajo,
pero quiero hacer mi vida más fácil. Y eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución hecha para tener mayores actividades. Y soy positiva, porque dentro de todo logré, por ejemplo, hija de gallegos, donde mi padre y mi madre estaban totalmente de acuerdo que la mujer tenía que aprender a lavar, cocinar, hacer las cosas de la casa porque esa era su tarea. Y bueno, fui la oveja negra de la familia porque yo fui la primer mujer de toda la familia que salió a estudiar, que peleó con medio mundo a capa y espada. Y lo peor de lo peor que le pude haber hecho a mi padre, salí a trabajar. ¿Cómo? Por Dios, era la oveja negra de la familia, la loca. Pero bueno, derechos que nunca logré que entendieran, pero los amé y los amo profundamente. Ya no están conmigo, los extraño mucho, pero bueno. Conductismo. Y esto viene de lo que les cuento. Hasta mediados del siglo pasado, el enfoque predominante era el institucionalismo, cuyo centro de atención recaía sobre las reglas, los procedimientos y las organizaciones formales del sistema político, y se basaban fundamentalmente en filosofía, derecho e historia. Se centraba en la reflexión del debe ser a partir de conceptos morales y de valor, discusión normativa e información descriptiva, que fue el detonante para la corriente de Marsh y Stoker en 1997. Nace como movimiento de reacción ante los cortos alcances de la política tradicional y la insuficiencia de los métodos usados, poniendo en evidencia la necesidad de mirar realidades y dinámica de interés, haciendo uso de estrategias de contrastación con la realidad y los hechos. Una de las principales fortalezas que se atribuye al enfoque en cuestión es la constante intención de utilizar estrategias de análisis rigurosos que sean reproducibles. La investigación, enmarcados en el conductismo, procuran tener claridad al máximo sobre el fenómeno a analizar, el marco o referente teórico para su interpretación y el abordaje comparativo. Bueno, estamos en la reflexión del debe ser sobre conceptos morales. Perfecto. Es lo que les contaba de mis padres. Ellos decían debe ser así porque ellos vivían una época donde era así. La mujer era ama de casa y así tenía que seguir siendo. El que se presentara, yo fui revolucionaria porque en 1997 Marsh y Stoker recién definieron que las cosas eran así. Yo me recibí en el 88 de contador público nacional, así que fíjense en cómo vine luchando. Hice la secundaria, hice mi carrera de docente y seguí estudiando en la facultad. Y tenía todos los días la cantinela de mi mamá. No vas a tomar el colectivo por la Panamericana porque ahí está lleno de hoteles, van a decir que sos una loca, y con eso me taladraba y me taladraba. Bueno, eran épocas, eran otras épocas, eran otras cosas y bueno, me costó muchísimo. Peleas todos los días, estudio todos los días, intentar salir, ver, hacer. Y bueno, así es la vida, así es la vida. Bueno, decidieron que la verdad teníamos razón las mujeres, había que trabajar, había que ayudar, había que tratar de
obtener meritocracia por mérito propio. Política comparada. Comparar lo propio de lo ajeno. Ayuda ante todo a conocer y conocerse. Fue siempre objeto de las preocupaciones mundanas y filosóficas. Es una labor reflexiva. Apelar a la comparación se vuelve un acto fundamental. Es lo que pretendo que ustedes hagan. No por envidia y no por chusmerío, y bueno, si quieren también. Pero, como yo digo, está bueno chusmear la historia porque eso nos enseña cuántas son las cosas que se han conseguido y cuántas son las que se van a conseguir. No volver a cometer los mismos errores, saber definitivamente qué es lo que nos conviene y qué es lo que no, qué tipo de Estado queremos. Y no por envidia, sino por decir, bueno, si él pudo, ¿por qué no puedo yo? ¿Y por qué no puedo más? Y es lo que están haciendo ustedes, chicos, es meritocracia, es poder, me estoy comparando, yo quiero demostrarle a mis hijos que si bien no lo pude hacer en una época por H, por B, por J, lo voy a hacer ahora para estar a la altura, para poder charlar, para poder ver, para que no me engañen más. Está bueno comparar. Bueno, sigamos. Política hermética. La política hermética es cerrar un círculo dentro de su propio país. Por ejemplo, Cuba. Estoy dando el ejemplo de Cuba porque ¿qué hizo Cuba? La revolución, cerró su país y nosotros sabemos que hasta hace 5 años atrás, 10 años atrás, por ejemplo, Cuba no tenía aire acondicionado, pero sí tenía los mejores médicos y lo sigue teniendo. Se cerró. Vivía en otra época. Entonces, sí obtuvo muchas cosas buenas. Por ejemplo, en Cuba no hay nadie que no tenga estudios terminados, ni primarios ni secundarios. En Cuba hay un médico cada 1000 habitantes. Acá no los tenemos. Cuba se cerró porque la cerraron, porque Estados Unidos no iba a permitir que recibiera el apoyo del mundo, porque Fidel Castro, porque era revolucionario, por H, por B, por J, bueno, siempre lo mismo. Siempre Estados Unidos manejando las políticas del resto del mundo. Está bueno y no está bueno. Y bueno, así seguimos. Esto no lo inventé yo, esto está escrito, estos son así. Seguimos. Teoría sistemática. La pregunta que le da coherencia al análisis de la vida política como sistema de conducta es: ¿cómo logran persistir los partidos políticos en un mundo donde coexisten la estabilidad y el cambio? Esto revela los procesos vitales de los sistemas políticos, funciones fundamentales sin las cuales ningún sistema político podría perdurar en un mundo de estabilidad y cambio. Política sistemática, coexisten, están juntos. Están juntos la estabilidad y el cambio. La estabilidad que se había roto. Por ejemplo, hablemos de las políticas sanitarias. Habrán escuchado decir en los años anteriores que para qué iban a seguir abriendo hospitales que no hacía falta y nos agarró una pandemia.
Y hubo que cambiar todo ese método. Y quiso cambiar todo el método anterior, degradando, por ejemplo, a ver, el gobierno anterior fue el único que cerró hospitales públicos. ¿Por qué? Por negocios, nada más que por negocios. Fue el único que cerró escuelas y que las quiso degradar, y seguimos siendo nosotros los que estamos en conflicto permanente para que la escuela pública siga existiendo y no se convierta todo en privado. Eso sucede con el neoliberalismo, todo lo ven como negocio y todos seguimos siendo un gasto. O sea, el hospital público es un gasto, sí, es un gasto que ayuda a la población que menos tiene. Y que nos pasamos criticando, por ejemplo. A ver, seamos honestos, ¿quién no critica que fui al hospital, es una mugre? Pero no tenemos otra cosa y tenemos que insistir, en lugar de cuidarlo y agradecerlo, lo criticamos. ¿Quién no habla de los colegios que no enseñan nada, que pasa lo mismo de siempre? Pero son esos mismos los que se olvidaron cuántos años estuvimos con una carpa blanca en la Plaza de Mayo para que ustedes pudieran seguir teniendo colegios. ¿Cuántos mismos peleamos y seguimos luchando, por ejemplo, para que ustedes, a través de esta modalidad, de esta pandemia que nos enganchó, puedan obtener su título secundario? ¿Ustedes se creen que es fácil, que eso lo decidió el gobierno porque sí, o lo decidió porque nosotros, los docentes, estamos continuamente peleando para que todos tengan la posibilidad de poder estudiar? Por H, por B, por J, porque no la tuvieron, por lo que sea. Hay muchos que no quieren reconocer esto. Pero bueno, chicos, todo lleva una lucha continua. Todo es un sacrificio. Todos son derechos que tenemos que defender, porque son derechos obtenidos. Y así seguimos. Bueno, seguí. Factores del poder. Todas las fuerzas orgánicas politizadas son consideradas factores del poder. Este concepto se usa para referirse al accionar político de instituciones estatales no políticas, como la administración pública, fuerzas armadas, medios de comunicación e iglesias. Estas instituciones tienen en común la característica que no ejercen presión política esporádica, sino continua, y no sobre determinado orden de cuestiones, sino sobre todo, y aunque en algún momento no ejercieran presión determinada, su presencia y probable reacción es tenida en cuenta por los actores políticos, aunque su accionar las contradiga. Los factores del poder. Volvemos otra vez a lo que hablábamos recién. Sí, factores del poder. ¿Quiénes manejan el poder? El gobierno de turno, el que elige. ¿Y los factores del poder quiénes son? Los factores del poder somos nosotros. Los factores del poder somos, como bien lo dice acá, la administración pública, ANSES, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación que quieren ejercer un poder y lo ejercen dándonos noticias falsas. Y estamos nosotros, las instituciones intermedias, estamos los docentes tratando de hacerles entender que no es así. Estamos
Algunas iglesias, otras no, se aprovechan de las situaciones, las iglesias evangélicas, por ejemplo. Están las cooperativas, planeros les dicen, o sea, en desmedro, y en realidad si nos ponemos a ver un poquito la historia, Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial con cooperativas. Y sí, es un trabajo y todos nos pagan y están los ferrocarriles y están infinidad de cosas que todos, incluso la policía, o no ejercieron poder cuando rodearon cosa que no me gustó y me parecía justo el reclamo, pero no la forma. La gobernación de la provincia de Buenos Aires, la casa de gobierno. La verdad, los factores del poder son muchos, Y hoy, el mayor factor de poder es la medicina, son los médicos, son los científicos, aquellos que están luchando para que tengamos un respirador, algo que habían degradado. Están los medios, aquellos que están luchando, que son muy pocos, para que conozcamos la verdad, pero también están los científicos por otro lado, donde nos están demostrando que necesitábamos tener un satélite. ¿Para qué? Para poder tener una internet accesible, para poder comunicarnos virtualmente bien y no vendérselo como lo hicieron a Francia, hicieron sus negocios, y no tenerle que pagar a Magneto, porque si hoy agarrás Cablevisión, es Magneto. Si agarrás lo otro, es Magneto. Si agarrás celulares, personal, Movistar, todo es Magneto. Todo es monopolio. Y tenemos que pagar lo que ellos dicen porque a ellos se les canta, cuando sabemos que no es así. Que ellos están obteniendo gratis algo que era para todos, que nos pertenece y que sin embargo hicieron sus negocios los gobiernos anteriores. Bueno, y por hoy ya está media hora, ya más o menos está bien, les voy a seguir dictando y espero que les sirva y espero que hayan tomado apuntes, y si hay alguna consulta me la hacen llegar. Otra cosa que les quiero pedir, chicos, a ver, no voy a decir quién es en particular, pero esto para mí también es un trabajo y no estoy a disposición las 24 horas del día. No es posible que porque yo trabaje y llegue a las 11 de la noche y recién vea lo que pasaron por WhatsApp a las 2:30 de la mañana, les mande un trabajo y se los mande porque me resulta más económico o más fácil apretar un botoncito, le saque una foto y se la mande directamente al teléfono. Por favor, tengan un poco de respeto. Tienen una semana para enviarme las cosas, no me la manden a la madrugada. Otro tema más que quiero hablar, así como me suben la foto y me la mandan por WhatsApp, también me la pueden subir y mandar por mail. Es exactamente lo mismo. No me bloqueen el teléfono, chicos, por favor. No sé cómo pedirlo. Yo intento ayudarlos, pero ustedes respétenme un poquito. Yo no soy maestra particular, no doy clases particulares y no estoy las 24 horas del día dependiendo de contestar los mensajes que me mandan. Traten de usar el grupo en último de los casos, al cual puedo silenciar, pero no me la manden por privado. Por favor. Gracias. Nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere, con otro videíto.